A ver, entonces estamos haciendo la clase 2, en la que vamos a hacer una representación de sucesiones y series infinitas. Profe, el término Sí, n más 1 no cumple para el primero. el n más 1, Sí. no. Justamente 1 no es el sucesor de ningún número, es la definición de 1. Así es, justamente como usted dice, no cumple para el En- primero. Entonces, o sea, la relación se cumple solo desde el segundo término, se podría decir, porque si ponemos el primer término, Es que la tendríamos un definición medio. de 1, ¿no? Es el primer término, pero todo número dividido para 1, ¿no? Es el mismo valor. Por lo tanto, el n igual a 1 estaría cumpliendo. Lo que no tendría usted allí es un término anterior a este. O hablaba sobre el n más 1, que es la un. Un es 1 sobre n más 1. Si ponemos para el primer término, en vez de n ponemos 1, entonces sería un medio. Pero si u sub n es 1 sobre n, el primer término es 1 sobre 1, que es 1. Ajá. Y el siguiente es 1 sobre n más 1, es decir, un medio. Ese es el sucesor de 1. Estaría bien, es un medio. No sé si le interpreto bien lo que me quiere preguntar. O sea, profe, n es el número bueno, el número del término que quiero ver. Por ejemplo, el segundo término ¿Ya? sería N es igual a n 2. sería igual a 2. Así Entonces, es. mi segundo término sería n2. Y entonces, reemplazando n en el segundo término, quedaría 1 sobre 2 más 1, que sería 3. No. ¿No sería la relación 1 sobre n? El siguiente, a ver, el siguiente término, n más Ah, ya, 1, ya. para que No, no, sea como profe, ahí segundo no. término, En la es el parte de sucesor abajo. del primero. En la Entonces, parte de n más abajo, 1 no profe. se sustituye 2, sino se sustituye 1. 1 más Sí, 1 sí. es 2, que sería un medio el segundo término. Mm, profe, hablaba de los primeros términos. El primero, el segundo y el tercero. Ya, A ver, eso. calculemos el primero. Ya. Usted poniéndole un, que es 1 sobre n más 1, no sale 1. En cambio, si le pone 1 sobre n, ahí sí. Lo que usted me dice, 1 sobre n y 1 sobre n más 1, está bien a la derecha, pero en la parte de abajo, donde aplicamos el límite, ahí sería 1 sobre n, en la parte de abajo. Ahí, Aquí, exacto, 1 sobre n, para que se cumpla la de asociación que acuerdo, estábamos llevando. de acuerdo, ya. Ya, usted no se refería a esto, sino, ¿por qué hacemos para n más 1 y no para 1 sobre n? Sí, profe. Ya, de acuerdo, está bien. A ver, les vuelvo a explicar esta parte, ¿no? La clase 2 estamos haciendo sobre la representación de sucesiones y series infinitas. Hemos convertido esto a una sucesión infinita, ¿no? Porque las progresiones, donde n es contable, ¿no? Ya hemos visto en las series finitas. De hecho, vemos que una progresión, ¿no? Es un caso particular de una sucesión infinita. Si ustedes se fijan, si sacamos de aquí esto, ya tenemos la progresión. Pero en la sucesión infinita, esto sigue hasta el infinito. Entonces, vamos a ver cómo podemos, ¿no? Hacer una representación del término infinito para u sub n. Si en este caso he tomado, ¿no? el término siguiente a u sub n, que es 1 sobre n más 1. Y lo que me ha dicho Mac es de que, ¿por qué tomamos este pudiendo tomar este? La respuesta es simple, da lo mismo si tomo el término siguiente, ¿no? O el enésimo término. Vamos a ver que el resultado es el mismo. Si he tomado el siguiente término al enésimo y he hecho el análisis para el límite con n tendiendo a infinito de 1 sobre n más 1, lo cual me da 1 sobre infinito, que es igual a 0. Si yo aplicaría el límite con n tendiendo al infinito de 1 sobre n, el resultado sería el mismo. Sería 1 sobre infinito, el resultado es también 0. Es decir, cuando n tiende a infinito, ¿no? Sin importar si tomo el término
enésimo o el siguiente, el límite me va a dar lo mismo. Podría ser una conclusión importante, ¿no? Pero la conclusión más importante sería en el sentido de que cuando n tiende a infinito, la sucesión en infinito, en el caso específico de la armónica, el término enésimo en infinito es 0. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, de que tengo un resultado sobre el último valor de esta serie, ¿no? Porque en infinito, esta serie de aquí tendería a hacerse 0. Si ustedes ven, hay una diferencia entre escribir la sucesión infinita de los números naturales con escribir el último término o el término en infinito de la sucesión armónica, porque termina en 0. Esta sería la representación correcta de la armónica. Ahora, esto de aquí, ¿no? El límite con n tendiendo al infinito de 1 sobre n igual a 0, ¿no? Lo que me está diciendo es que la sucesión, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión de esto? La conclusión de esto es que la sucesión, esto es importante porque si la sucesión converge, aquí hay dos alternativas para la serie. Si es que la sucesión converge, eso no quiere decir necesariamente que la serie converja. La serie puede converger o divergir. Sin embargo, si la sucesión diverge, sí o sí, la serie también diverge. Veamos si es que esa clase la podemos trabajar el día de hoy para que quede absolutamente claro. Lo primero que he hecho es convertirle a la sucesión armónica en sucesión infinita y he determinado que su último término, ¿no?, en infinito es convergente. Por lo tanto, llego a la conclusión de que la sucesión armónica converge. Primera conclusión de esta clase. Veamos qué pasa con la sucesión infinita aritmética, como una U sub n igual a. Vamos a hacerla en términos generales, ¿no? Para cualquier tipo de sucesión. Vamos a cambiar el punto de vista de sucesión finita a sucesión infinita. ¿Cuál sería la diferencia? El primer término sería A. El segundo término sería 2 menos 1, sería A más D. Perdón. A más, coma sería, ¿no? Estoy haciendo la sucesión. A, A más D. La siguiente sería A más 2D. La siguiente sería A más 3D. Y así. Hasta A más ND. N, a ver. No, estoy en vivo. A más N menos 1D. La siguiente sería A más ND. Y así, ¿hasta dónde? Hasta el límite, con n tendiendo al infinito, de A más n menos 1D. ¿Y qué pasa si pongo A más nd? ¿Le altero? No, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer para el siguiente término, que sería A más nd. Si sustituyo n tendiendo al infinito, ¿no?, el resultado va a ser A más infinito por D. La diferencia por infinito va a ser C infinito más A, sería A más infinito, y el resultado sería infinito. Este resultado es muy importante porque estoy llegando a la conclusión de que el límite con n tendiendo al infinito de A más
n menos 1d. Lo que pasa con el enésimo término es lo mismo que pasa con el siguiente término. Esta es la base, ¿no? Esta es la base de la inducción matemática. Es decir, si es que ustedes hacen una demostración con el término n, esa misma demostración sirve para el siguiente, o viceversa. A ver, ¿cuál sería entonces la respuesta de esto? La respuesta de esto sería infinito. Esa conclusión es importante. ¿Por qué? Estoy diciendo que la serie aritmética, aquí puse la sucesión converge, la sucesión armónica converge. Aquí tendría que decir que la sucesión, cuando hablo de sucesión ya estoy en sucesiones infinitas, ¿no? La sucesión aritmética, esto nos permite corroborar lo que habíamos dicho en la clase anterior respecto de que las series aritméticas no estudiaremos, no las estudiaremos dentro de las series infinitas porque la serie diverge. Si la sucesión converge, la serie puede converger o divergir. Pero si la sucesión diverge, necesariamente la serie diverge, por lo tanto la excluye. Es decir, ¿No me puede repetir esa parte? claro. A ver, si la sucesión converge, la progresión, la serie tiene dos opciones, converger o divergir. Por lo tanto, tendríamos que hacerle pruebas adicionales. Sin embargo, si la sucesión infinita diverge, no hay necesidad de nada más. La conclusión es directa. Como la progresión o como la sucesión, perdón, diverge, la serie armónica diverge. Entonces, la conclusión de esto es que la serie aritmética infinita, supone, ¿no? Diverge. Acá, la serie puede ser que converja, pero también puede ser que la serie no diverge. Ya vamos a hacer la prueba adicional de esta, pero lo que estoy diciendo es que aquí ya no necesito ninguna otra prueba. Estoy llegando a la conclusión de que la serie aritmética diverge, porque la sucesión fue divergente. Bueno, esto de aquí, hagámosle luego para ver qué mismo pasa con esta. De alguna manera ya lo hicimos en la clase anterior, pero nos faltaban elementos de base. Además nos referíamos a la de términos finitos, ¿no? En la que siempre son convergentes. Esa era otra conclusión importante, ¿no? Cuando se trataba de series finitas, todas las series eran convergentes. Acá vemos que ya esa discusión tiene que analizarse bien. Vamos entonces ahora con la geométrica, para ver si logramos hoy día, por lo menos, de la geométrica y de la armónica, establecer ya conclusiones definitivas. ¿Cuál sería la representación de una sucesión geométrica infinita? A ver, U sub n es igual a r a la n menos 1 como una sucesión geométrica en la que el valor de r es la razón. Entonces, esta razón tiene tres posibilidades. Tendrá implicaciones del hecho de que la diferencia, ¿qué opciones tiene la diferencia en cuanto a un valor establecido numérico?
tiene dos posibilidades, ser positivo o ser negativo. Porque si es cero, ya no existe, solo existe el primer término, ¿no es cierto? Si es que es negativo, el límite ya no será infinito, sino será menos de infinito. Si es que es positivo, será tal como está. Por lo tanto, si es que D es negativo, se llega exactamente a la misma conclusión. No importa si es que es infinito o menos de infinito. Lo que importa es que no se puede establecer un número. No se puede determinar. Por lo tanto, el valor de D es indistinto si es positivo o negativo. Lo que no pasa en la geométrica. En la geométrica, al estar elevado a una potencia que está regida por los naturales, R tiene tres posibilidades. R puede ser mayor que 1, R puede ser igual a 1 y R puede ser menor que 1. Por lo tanto, para la representación hay que tener en cuenta el valor de la razón. Vamos a trabajar el más simple, que es el R igual a 1. ¿Cómo sería una U sub n en la que R vale 1? Si R vale 1, todo número 1, todo 1 elevado a cualquier potencia, o el 1 más bien, elevado a cualquier potencia siempre es 1. Entonces sería A para el primer término, cuando n vale 1. 1 a la 0 es 1. El siguiente sería 2 menos 1, 1. 1 a la 1 es 1. Por A es A. El siguiente sería R, 1 al cuadrado. 1 por A es A. Y así. Continuará el A. El siguiente sería A. Y en el infinito sería A. El límite, con n tendiendo al infinito, del enésimo término, o el sucesor de este. A. ¿Cuánto vale? A ver, alguien que se arriesgue y me diga, ¿cuánto vale eso? Ah, profe, creo. Muy bien. Eso vale A, porque el límite que se tiene que sustituir es para n, y como no hay n, entonces el resultado es A. Este valor de aquí sí está determinado, ¿no? Por lo tanto, la sucesión geométrica con R igual a 1 converge. ¿Cuándo converge? Cuando se le puede asignar un valor. Por lo tanto, la serie tiene dos posibilidades. Diverge. Este análisis específico que queda pendiente para la armónica y ahora ya queda pendiente para la geométrica, lo vamos a hacer como conclusión de esta clase. Vamos, como estamos de tiempo. Estamos bien, ¿no? Esto va hasta las 11. Profe, eso dijo solo con R igual a 1, ¿no? Sí, con R igual a 1, vemos que la serie, la sucesión, perdón, converge. Por lo tanto, la serie tiene dos alternativas. Vamos con, el resto de aquí le voy a ir poniendo los recuadros para no perder. Profe, si es que R... Sí. No, está bien. Nada, profe, nada. Vamos, la siguiente. R mayor que 1. ¿Cuál sería la representación? Si R es mayor que 1, U sub n, como serie infinita sería. Cuando n vale 1, sería A. Cuando n vale 2, sería A R. Cuando vale 3, sería A R cuadrado. El enésimo sería A R a la n menos 1. El siguiente sería A R a la n. Y en infinito, ¿qué sería? El límite con n tendiendo al infinito
de A, R, me da lo mismo para este, entonces hago para este, que está más sencillo. N tiende al infinito. A, R a la infinito. R es mayor que 1. Si R es mayor que 1, un valor que es mayor que 1 a la infinito, ¿cuánto les da? Infinito. Infinito. Por lo que sea, infinito. Entonces, la sucesión geométrica, voy a poner así, la sucesión geométrica con R mayor que 1 diverge. Por lo tanto, ya no es necesario hacer ninguna otra cosa, ninguna otra prueba. La serie diverge. Es decir, tengo que excluir de los análisis posteriores la serie geométrica con valores de R mayores que 1. Entonces ya estoy haciendo dos exclusiones importantísimas. Fíjense la cantidad de series que aquí de las cuales nos liberamos de hacer análisis posterior. Prácticamente la mitad de las geométricas y todas las aritméticas. Me estoy quedando con la armónica. Esta está por verse. Y me falta la geométrica con valores menores que 1. Si eres menor que 1, la representación U sub n de la geométrica sería para el primero A, para el segundo AR, para el tercero AR al cuadrado, y así hasta A sub R n menos 1, A sub R n hasta el infinito. Entonces, el límite con n tendiendo al infinito de A sub R a la n sería A por R a la infinito. R es menor que 1. ¿Cuánto sería un valor menor que 1? A ver, hagamos una precisión, ¿ya? Los R's que están aquí, en realidad, pueden ser positivos o negativos. Sin embargo, para este análisis, ¿no? Lo que yo en realidad estoy analizando es el módulo de R. Porque si no, voy a decir, a ver, menor que 1 puede ser menos 5. Y con menos 5 a la infinito, ¿no? Va a ser un valor infinito negativo. Por lo tanto, tengo que tener la precaución de colocar módulo para poder hacer estos análisis. De tal manera que al decir que el módulo es menor que 1, lo que estoy diciendo es que el valor está entre 0 y 1. Entonces tiene una gran diferencia. Aquí al decir que el módulo es mayor que 1, estoy diciendo todos los valores, ¿no?, de R, sean negativos o positivos, que sean mayores que 1. Por lo tanto, si es que es menos 5, se convierte en 5 y 5 es mayor que 1. Por lo tanto, aquí el menos 5 ya no entra. Aquí entran solamente los valores, tal vez eso convenga aclarar, ¿no? Entran solo los valores que estarían entre. Con el 0, ¿qué pasa en el 0? ¿Qué pasa si eres 0? Si eres 0, no hay serie. Si eres 0, 0 elevado a cualquier valor es 0. Es 0, por lo tanto lo suben es 0, ¿no? Eso incluiría este análisis. 0, de 0 hasta 1, con el 0 incluido. A ver, ¿cuánto vale un valor que está entre 0 y 1 a la infinito? 0. Perfecto, 0. Por A, 0. Por lo tanto, la serie geométrica con K, le complemento, ¿no?, con R, módulo de R, menor que 1, converge. Porque se le logró dar un valor determinado.
Por lo tanto, estas series convergen o divergen como serie, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una representación un poco más general de lo mismo que ya he dicho, para llevarle ya a las series de términos constantes como una representación de funciones. Y vamos a usar esa representación en funciones para dilucidar las series. A ver qué mismo pasa. Esta de aquí ya no necesitamos hacer, porque si diverge ya lo otro también diverge y ya no necesitamos analizar, ¿no? Y estas tampoco, las de aritmética. Pero los otros tres quedan pendientes de una conclusión final. Muy bien. Entonces, aprovechemos la circunstancia para hacer una representación ahora de U sub n. Vamos a hacer una representación general de U sub n, refiriéndonos a si es geométrica, si es armónica, si es aritmética o si es cualquier otro tipo de serie. U sub n le vamos a definir en forma general como una sucesión. La representación general de U sub n como una sucesión infinita es la siguiente. U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub n, U sub n más 1, hasta el infinito, ¿no? Que lo vamos a representar, ¿no? Como el límite, con n tendiendo al infinito, de U sub n. Y el resultado de esto es lo que se colocaría aquí. Es decir, aquí no podemos decir porque es infinito, porque no sabemos. Puede ser infinito, puede ser un número, puede ser cero. Esta es la representación correcta de la sucesión en infinito. Vamos a ver una analogía de esto con las, la sucesión infinita, ¿no? Entonces ahora vamos con la serie infinita. La sumatoria, desde que n es igual a 1 hasta infinito, de U sub n, ¿no? Es la representación de la serie. Hay una diferencia, ¿no es cierto? Entonces, la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de U sub n es igual a U sub 1 más U sub 2 más U sub 3 más U sub n más U sub n más 1. Y así. Ahora, ¿cuánto hay que sumar como último término? Es el valor que se obtiene de aquí. Entonces, fíjense, si es que ustedes tienen aquí que el último término se le puede asignar un valor y ustedes pueden colocar ese valor aquí, la sucesión converge. Si es que lo que se tiene que colocar aquí es infinito, la sucesión diverge. Eso es una conclusión. Si es que converge, la serie puede ser convergente o divergente. Si es que el último de aquí es infinito, esta de aquí diverge. Ya vimos que eso pasa con la serie geométrica con R mayor que 1, y eso pasa con la serie aritmética. Sin embargo, con las otras vimos que, aunque converge, esto de acá puede converger o divergir. Y en la representación ya puedo darme cuenta por qué. Porque acá estoy hablando de un término, mientras que acá estoy hablando de la suma de infinitos términos. Así que aquí, aunque el último término sea 0, los anteriores tuvieron valor. Y esos valores pueden hacer que esto se vaya hacia el infinito o tienda a ser un número específico. Por lo tanto, si esta suma es infinito, la serie diverge. Si esto se llega a establecer un número, ¿no? Un valor numérico, la serie converge.
Profe, o sea que con uno también diverge. Exacto. Muy buena observación, ¿no? Justo eso vamos a hacer en este momento para que quede escrito y registrado. Pero sí, ya, la conclusión a la que usted llegue es correcta. Muy bien, entonces, si se dan cuenta claramente de la diferencia, ¿no? Una cosa es hablar del último término de una sucesión infinita y otra muy diferente, hablar de la serie infinita en la que se suman esos términos. Siendo esta la representación, la U sub n tiene una analogía con las funciones. Ustedes me dirán, a ver, pero si las funciones son para x y esto es para n, ¿qué pasaría si es que el contador n se convierte en la variable x? O al revés, ¿qué pasaría si la variable x se convierte en el contador n? La representación de funciones para las sucesiones infinitas es cuando la función, ¿no? El valor de x cambia por el contador n. Y de esa forma toda función se puede convertir en una sucesión infinita. Con ese simple cambio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la función se vuelven valores de la sucesión. Ejemplos, ¿no? Vamos a convertir las sucesiones infinitas en funciones que dependen del contador n. A ver, vayamos con la más simple, ¿no? La armónica. La armónica es U sub n igual a 1 sobre n. Por lo tanto, esto de aquí sería una f de n, donde n ya no es cualquier valor, sino los números naturales. Entonces, si yo tengo la f de n igual a 1 sobre n, ¿no? Y yo quiero establecer algo similar a lo que hacíamos en las funciones, tendría que dar valores para n y obtener valores para f de n. Es decir, cuando n vale 1, 2, 3, 4. No puedo hacer que n valga 1,5 o valores que no sean discretos, que no sean valores enteros, ¿no? Y la f de n, sí, va a tener resultados. Si es que es 1, es 1. Si es que es 2, es un medio. Si es que es 3, es un tercio. Si es que es 4, es un cuarto, etc. Esto de aquí me puede llevar a una representación en el plano de la siguiente forma. A ver, esto ya no sería x, esto sería n, solo números discretos, y esto de aquí sería f de n. F de n que sería igual a la u sub n. Y cuando n vale 1, es 1, ¿cierto? Voy a hacer que el 1 sea más o menos por aquí, que valga lo mismo para el 1 y para el otro. Con 2 será un medio. Con 3 será un tercio. Y empiezo a tener una representación de curva. Pero esta curva ya no es lisa, como era en las funciones, sino que esta curva, ¿no? Yo la dejo representada, ni siquiera la uno con líneas, sino que la dejo representada como una sucesión de puntos, porque antes de esto no hay nada. Entre esto y esto tampoco hay nada. Solo hay el punto. Claro que esta sucesión de puntos a ustedes les da la impresión de que se podría generar la curva, pero eso ya se estudió en funciones. Ahora en series queda como una representación de puntos. Esta representación de puntos ya les lleva a la primera conclusión a la que ya llegaron, que el límite con n tendiendo al infinito de la f de n, 1 sobre n, es igual a 0. Aquí se evidencia que eso es cierto.
Sin embargo, como serie, veíamos que puede ser divergente o convergente. Ya vamos a irnos acostumbrando a utilizar la D para divergencia y la C para convergencia. Entonces, ahora sí, extendamos, ¿no? Y veamos cómo puedo hacer para que esto de aquí me dé una prueba definitiva de convergencia o divergencia. ¿Cómo sería la representación en serie de la serie armónica? Sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n. Esto de aquí sería 1 más un medio más un tercio más, etcétera. 1 sobre n. 1 sobre n más 1. ¿Hasta cuánto? Ahora sí ya podemos decir con propiedad hasta 0. 0. Ahora la pregunta es, ¿y la suma de estos valores? ¿Converge o diverge? Entonces allí aprovecho la analogía de funciones y sucesiones para establecer de que la suma al infinito se convierte en la integral. Desde el inicio, que es 1, hasta el infinito, de 1 sobre n, ¿no? Que lo puedo trasladar, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si es que la x se convierte en n, siempre y cuando x adopte valores discretos 1, 2, 3, 4? Entonces, con esa condición, puedo hacer de que la función sea 1 sobre x de x, sabiendo que los valores que puede adoptar x solo son números naturales. No puede ser la variable x como la conocemos. Eso lo podemos aproximar si es que consideramos que estos valores son puntos pares ordenados únicos, ¿no? Discretos. Al menos por el valor de n. Si es que la x se la procesa aquí con la misma condición, esta integral cabe. Entonces, la integral de esto sería el límite con b tendiendo al infinito, una integral impropia, ¿no es cierto? De la integral entre 1 y b de dx sobre x. Esta integral sería igual al límite con b tendiendo al infinito del logaritmo natural de x entre 1 y b. El procedimiento para esto sería la sustitución con el mismo límite del logaritmo natural del módulo de b menos logaritmo natural de 1. Esto sería igual al límite con b tendiendo al infinito del logaritmo natural de b menos 0. ¿Cuánto vale eso? Infinito. Infinito. Si es que es infinito, por los razonamientos que hemos hecho, aunque el último término es 0, quiere decir que esta suma no logró llegar a determinarse, sino se nos fue de las manos. Por lo tanto, la suma de i igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n es igual a infinito. Y lo que quedó antes pendiente de saber si es convergente o divergente, tendría que decir, la sucesión armónica infinita es convergente, mientras que la serie armónica es divergente o diverge. Esa sería la conclusión. Profe, ¿puede repetir esa parte? Claro. A ver, fíjense, ¿no? Este procedimiento es fundamental. Ya lo hicimos, yo les expliqué esto en una clase anterior, pero nos faltaban elementos de representación de funciones.
Estoy cambiando la representación de una sucesión infinita a una función. Y estoy haciendo una analogía entre la representación de función con la representación de sucesión infinita. Eso lo hago a través del cambio de U sub n por f de n. Por lo tanto, esa f de n puede ser representada en forma de pares ordenados, que pueden ser representados por puntos en un plano en donde n son valores discretos, es decir, los números naturales. Los valores que obtengo me hacen que obtenga una analogía entre sucesión y función. Entonces, con esa analogía quiero saber, ¿no? Si es que este límite que ya demostré que es convergente para la sucesión, ¿me da una serie divergente o me da una serie convergente? La representación de serie para la serie armónica es esta. Con esta representación, sabiendo que el último término infinito es cero, porque eso ya lo determiné. Entonces, esta representación de U sub n en forma de f de n la puedo cambiar a una forma de f de x, haciendo lo contrario, es decir, convirtiéndole a n en x, con la condición de que x respete el hecho de tener solamente, o que se le pueda sustituir a la x solamente por números naturales, de 1 en adelante. Si es que es así, esta integral es consistente. Entonces voy a hacer este límite como una integral impropia. Si es que no tienen claro los conceptos de integrales impropias, les recomiendo revisar el último capítulo del cálculo integral. Es No lo que puedo. hizo, profe, la integral normal y después le aplico límites. Exacto. Lo que pasa es que esto es imposible de evaluar. No es evaluable una integral en infinito o con límites infinitos. Por lo tanto, le desdoblo en dos problemas. Le convierto en un problema de límites y en un problema de integral definida. Resuelvo la integral definida con los procedimientos normales y le dejo el límite al final. Y al final resuelvo el límite. Estoy diciendo que el límite con b tendiendo a infinito del logaritmo del módulo de b, sabiendo que b es infinito, es logaritmo natural de infinito y el logaritmo natural de infinito es infinito. Al llegar a esta conclusión, estoy diciendo que la suma a infinito es infinita. Si la suma a infinito es infinita, no le puedo asignar un número. Por lo tanto, no es convergente. Y cuando una serie no es convergente, la serie es divergente. Esa es la prueba definitiva de divergencia de la serie armónica. No sé si sea claro. Sí, profe, gracias. Perfecto. Sí está claro. Ya. Entonces, ahora nos queda un último problema. No, un problema intermedio que ya me dieron la respuesta. Ustedes intuyeron que en la serie geométrica, porque no se mezcla, ¿no? En la serie geométrica, R igual a 1. Más bien pondré módulo de R igual a 1. Eso quiere decir que el menos 1 está incluido. Da lo mismo si R vale 1 que si R vale menos 1. La representación de sucesión ya la vi. ¿Cuál sería la representación de serie infinita? La suma desde n igual a 1 hasta infinito de a r como vale 1 a la lo que sea es 1. ¿Cuánto sería? Sería entonces a más a más a más a más a más. ¿Cuánto vale el último? Infinito. No. Ah, A. Muy bien. ah, Esta suma, ¿cuánto vale? Es evidente que es n, ¿no es cierto? Por a. Entonces allí podría hacerlo directamente. El límite
con n tendiendo al infinito de NA es igual a infinito. Por esa fue la conclusión inmediata que alguien me dio. ¿Quién me dio? ¿Quién me dijo o sea que es divergente? La Cristi, profe. A ver, Cristi. Ajá, yo le dije que cuando era 1 era Es que eres igual a 1. diverge. Justamente por esto. Gracias, Cristi. Por lo tanto, diverge. Esto lo podemos hacer sin necesidad de todo el procedimiento anterior que hicimos. ¿Y cómo podría hacer con el procedimiento anterior? U sub n igual a cambia por f de n. Para f de n, ¿no? No es necesario hacer el grafo, ¿no? Solo hice para explicar de dónde se obtenían los valores. Sin embargo, como estamos aprendiendo, es que aquí doy n y aquí tengo f de n. Para n igual 1 es a. Para n igual 2 es a. 3 es a, etc. ¿Cuál sería el gráfico? Es básico, pero es necesario que se vea porque la idea debe quedar bien clara, ¿no? 1, 2, 3, etc. Exacto. En horizontal. La altura va a ser a, 3 puntos en horizontal. a. Exacto. Si es que es así, a este tipo de representaciones de sucesiones infinitas se les denomina monótonas. Una sucesión es monótona cuando no es creciente ni es decreciente. Es decir, los valores se mantienen los mismos o aproximadamente los mismos. Es decir, ni baja ni sube. Esta de aquí no es monótona, porque evidentemente es decreciente. La geométrica que no vamos a analizar tiende, al contrario, a irse hacia arriba, por eso se hace infinita, por lo tanto es creciente. Pero como ya concluimos que las crecientes siempre son divergentes, si no, fíjense en una clase anterior, como las crecientes siempre son divergentes, pues también las excluimos. Esa de aquí es una monótona. Las monótonas a veces son convergentes, a veces son divergentes. Veamos qué pasa con esta específica. Esta es monótona, porque no es ni creciente ni decreciente. Esa sería la definición de monótona, ¿no? No es, a ver, ni convergente ni divergente, no quiero decir, así que voy a tener que escribir. Monótona es no creciente, pero también es no decreciente. Los números son los mismos o aproximadamente los mismos. Ya, cuando vean el concepto de eso en el texto verán que es el mismo. Bueno, hecho ese análisis, ¿cuál sería la representación de esta representación en forma de función? Sería la integral desde 1 hasta infinito de a. ¿No es cierto? Como no existe el n que colocar, entonces esta sería una a de x para la representación en forma de, para convertir esto, digamos, convertir esto en una integral. El de x es importante porque necesito el operador para integral, ¿no? Acá en sumatoria, pues ya directamente solamente pongo la suma, pero para convertir la sumatoria en una integral necesito el operador de x. Ya hice lo mismo aquí. Fíjense, quiero 1 sobre n, pero le tuve que poner el operador de x para convertir la suma en una integral. De hecho, la suma infinito es la definición de integral definida. ¿Cuánto es esto? A puede salir y la integral de x es x. ¿No es cierto? Pero no le puedo colocar entre 1 e infinito. Tengo que hacer la conversión al límite. Sería a por el límite con b tendiendo al infinito de x entre 1 y b. Sería a por el límite con b tendiendo al infinito de b menos 1. Sería a por el límite con b tendiendo al infinito, sería infinito menos 1, que sería a por infinito, es decir, infinito. Conclusión,
la que ya llegamos, diverge. Diverge. Si bien es cierto, esto sí les hubiera servido como una demostración, es evidente que esta es una demostración más contundente de convergencia o divergencia. Por lo tanto, cuando eres igual a 1, también debe ser excluida porque la serie diverge. Finalmente, ¿no? Y por esta clase, porque mucha tela que cortar todavía. Lo que pasa es que estamos trabajando con 3 series y no es obligatorio que una serie sea aritmética, geométrica o armónica. Hay series que no se apegan a ninguna de las 3, entonces tiene que haber métodos generales, ¿no es cierto? Pero partimos de lo conocido, evidentemente, para que lo otro ya sea un poco más fácil de comprender. A ver, entonces, faltaría el análisis R igual, perdón, R menor que 1, módulo de R menor. Es decir, los valores que están entre 0 y 1. Muy bien. U sub n es igual a r a la n menos 1, con esta condición. Por lo tanto, la sumatoria desde i igual a 1 hasta el infinito de u sub n o a sub r a la n menos 1 es igual a más AR más AR al cuadrado más AR a la n menos 1 más AR a la n más, ¿cuánto vale el último término? Ya me dijeron hace rato. R a la infinito. ¿Sí? ¿Cuánto vale eso? Infinito. Infinito. No. Me dijeron 0. Acuérdense. ¿No se acuerdan que me dijeron que cuando r es menor que 1, esto de aquí converge? ¿Y por qué concluimos eso? Porque el límite del último término me salió 0. Sí. Acuérdense de eso. Bueno, está registrado en el video. El último término es 0. Sí. Entonces, escribir esto es importante, porque si esto es infinito ya no tiene sentido lo que hacemos a continuación. Pero cuando es 0 o es un valor numérico específico, bueno, definitivamente, cuando es 0 tiene sentido hacer lo que voy a hacer. Porque si es un valor numérico, es evidente que se nos va a ir de las manos. Por lo tanto, escribir aquí un valor numérico equivale a divergencia. Pero 0 puede llevarme a convergencia. Entonces, ahora sí hago la U sub n igual a r a la n menos 1 igual a f de n. Ya no voy a hacer la representación esta de pares ordenados. Voy a ir directamente al plano, porque ustedes ya están en un nivel más avanzado. Esta va a ser n, esto es f de n. Muy bien. Entonces, para 1 hemos visto que es a. Supongamos que a está aquí. El siguiente valor estaría por sobre o por debajo de este, es decir, el a sub n. Perdón, el a por n. El siguiente punto, para 2. Sería debajo, profe. Sería Abajo. debajo. Perfecto. Necesariamente es abajo, porque si es de arriba, es r mayor que 1 y eso ya no estamos analizando. Y así irá bajando, es decir, parecida a lo que hacía la armónica. Muy bien. Siendo esta la representación, esta sumatoria va a cambiar a integral entre 1 e infinito de la función que sería AR a la x menos 1 de x. Como la a puede salir y la x menos 1 sería más compleja que la x, entonces trabajo el siguiente, el sucesor, el valor sucesor, ¿no es cierto? Sería mucho más práctico escribirle a esto como a por el límite con b tendiendo al infinito de la integral entre 1 y b de r a la x de x. Esta expresión, que es
imposible de ser evaluada, le convierto, ¿no?, de una integral impropia a una integral propia, dividiéndola en dos problemas. Y en lugar de trabajar con el enésimo término, trabajo con el término posterior. Lo que pasa para pasa para el posterior. Muy bien, entonces sería A por el límite con B tendiendo al infinito de la integral de R a la X de X. Necesitaría la fórmula de la integral de A a la X de X. ¿No es cierto? Porque esto no es D. Entonces, esta integral, ¿no es cierto?, es igual a la X sobre el logaritmo natural de A. Por lo tanto, esto sería igual a R a la X sobre el logaritmo natural de A entre 0 y B. Y a por el límite con B tendiendo al infinito de R a la B sobre el logaritmo natural de A menos R a las... A ver, esto era 1. Siempre fue entre 1 y B. No puede ser 0. R a la 1 sobre logaritmo natural de R sería, perdón. Listo. A que multiplica, voy a sustituir el límite. R a la infinito sobre logaritmo natural de R menos R a la 1, que sería R sobre el logaritmo natural de R. A ver, chicos. A que multiplica. R a la infinito, ¿cuánto es? 0, profe. 0. R al infinito es 0 porque el módulo de R es menor que 1. Si R fuera más que 1, sí. De hecho, ahí está la prueba de la divergencia de cuando R es mayor que 1. Por lo tanto, esto es, en R menor que 1 es 0 sobre logaritmo natural de R menos R sobre logaritmo natural de R, que sería igual a por R sobre el logaritmo natural de R, ¿no? Sería C menos A por R sobre el logaritmo natural de R. Ahora, esto no quiere decir que esto sea un valor o que necesariamente sea un valor negativo, ¿no? Porque el R sirve para cuando es positivo, cuando es negativo. Si es negativo, esto será positivo. Aquí cometí un error. El logaritmo natural tiene que ser siempre en módulo, ¿no? Aquí puede ser el R sin el módulo. Este sería el resultado. Más que el resultado, lo que me interesa es saber si le pude o no le pude poner un valor a esta suma. Evidentemente, sí he podido hacer ese procedimiento, por lo tanto, este de aquí sería, a ver, estrictamente sería convergente, ¿no? Pero ustedes ya saben que si le ponen la C, quiere decir convergencia. Voy a volver a poner convergente todavía. Pero en realidad esto sería C. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Y, profe, Claro. antes usted hablaba con respecto a las gráficas y dijo que cuando era monótona, no, o sea, no crece ni decrece, y dijo que ahí no sabía si era convergente o divergente, o no dijo eso y yo entendí mal. A ver, cuando es monótona, como sucesión es convergente. ¿Ya? Cuando Pero, es asimismo, monótona, ¿qué, profe? No le escucho. a ver, cuando es monótona, como sucesión es convergente. Cuando es monótona alrededor del 0, como serie, no sabemos si es convergente o divergente. Pero cuando es monótona en valores distintos de 0, definitivamente es divergente. Es decir, si la monotonía se da alrededor del 0, sea como valiendo 0 o sea cerca de valores de 0, esa monotonía no nos dice si es convergente o divergente. Pero si se da la monotonía aquí, definitivamente es divergente, la serie. No la sucesión, porque evidentemente la sucesión es convergente, porque tiende a un número.
Ay, ya, profe, yo le preguntaba eso porque en antes cuando hicimos con la suma, la gráfica nos salió decreciente y ahí nos dio infinito y era divergente. Y ahora cuando hicimos con el -1 también salió decreciente, pero ahora es convergente. Así es. Cuando son decrecientes, a ver, cuando son crecientes no nos interesa porque definitivamente son divergentes. Cuando son decrecientes, tenemos la opción de que sea convergente o sea divergente. La armónica es decreciente, más o menos igual que esta, pero es divergente, no hay como ponerle un valor a esa suma. Aquí, en cambio, cuando las geométricas tienen un R menor que 1, hemos visto que sí, todas son convergentes, como serie. Ya, profe, gracias. Sí, la monotonía no es una prueba de convergencia, es una condición de la sucesión. Ahora, lo que sí se puede decir es que si la monotonía es en valores distintos de 0, ¿no?, esa serie va a ser divergente. Y es divergente no solamente cuando toma valores positivos, es divergente cuando toma valores también negativos. Yo creo que esta clase no valdría la pena avanzarle ya a funciones de cualquier tipo, porque quisiera que se concentren en dominar estos procedimientos para las que hemos hecho. Ahorita hemos hecho las demostraciones generales, pero ahora es necesario que ustedes hagan ejercicios específicos en las que con valores numéricos demuestran lo mismo. Creo que esa clase es clave para que ya den el brinco hacia las series infinitas. Entonces dejaríamos la primera tarea. ¿Qué ves? Estamos tercera semana y recién el primer deber. La anterior era de prueba. Así que hagamos el primero. A ver. El título sería general, ¿no? Determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series. A ver, vamos a hacer solo de los tres tipos, ¿no? Aritméticas, la armónica y las geométricas. A ver, la primera, una U sub n igual. Les doy la sucesión, ustedes hacen la serie. U sub n igual, pongamos -4 más, pongamos -4 más 2n. Ya, simplecito, una aritmética. Pongamos una armónica. U sub n igual 1 sobre n menos 5. Tercera, una geométrica. U sub n igual, pongámosle medio camuflada para ver cómo le interpreta. Pongámosle 3 medios a la n menos 1. Y la cuarta pongamos U sub n igual 4 por 2 tercios a la n menos 1. Ya. Resolver la convergencia o divergencia de esas 4 sucesiones y series, ¿no? ¿Qué deben hacer? Convergencia o divergencia de la sucesión. Después de que han hecho eso, ¿no?, convergencia o divergencia de la serie. Ojo, si determinan que la sucesión es divergente, ya no tienen que hacer esto,
porque es una prueba de divergencia de la serie, la divergencia de la sucesión. Sería incorrecto que, sabiendo que ya es divergente la sucesión, se pongan a hacer esto. No tendría sentido. Es decir, no les valoraría como positivo, ¿no?, el hecho de que, dándose cuenta, hagan un procedimiento que ya no tiene valor ni sentido. Profe, ¿Sí? disculpe, en el cuarto ejercicio dice, no le puedo ver bien el término, dice U a la N U sub n es igual igual a 4, 4, que multiplica a 2 ya por tercios ya, 2 elevado a tercios, la profe. n menos 1. Ya listo, profe, esa era mi duda. Ah, y también otra duda, profe, ¿para cuándo son Sí. los ejercicios de esta tarea? ¿Para cuándo? Siempre para la siguiente clase, es decir, sería para el martes. Martes, hecho, listo. Ajá, ya. Em, Profe, entonces, disculpe que sí, interrumpa. claro. Así mismo vamos a socializar, así como hicimos aquella vez el día martes, ¿no es cierto? Sí, la clase inicia con la retroalimentación de lo que han hecho. Ya, ya, profe. Ujú. Listo, chicos, eso sería. Ya les subo esta clase a la plataforma para que tengan, si quieren revisar cualquier aspecto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Listo. Muchas gracias. Hasta el martes. Ya, Gracias, profe, hasta profesor. luego. Gracias, Hasta profe. luego. Es profe.